comenzamos con nuestro estudio bíblico. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por la paciencia, la ternura, el amor y la misericordia que manifiestas para nosotros todo el tiempo. Gracias por el amor que tú nos tienes, que es un amor incondicional, incomparable, inagotable, que no está sujeto a ni siquiera a nuestras obras. Tú nos amas a pesar de nosotros, por encima de nosotros. Nos amas tanto que nos has salvado. Cuando aún éramos tus enemigos, tú decidiste manifestar tu amor para con nosotros. Señor, que no perdamos de vista la gracia, el propósito, el plan con el cual nos has llamado. Que no vivamos vidas sin sentido y sin propósito. Ayúdanos a salir de la duda, a convencernos, a ser llenos de fe y a vivir para ti, Padre. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, pues muchas gracias, don Gabriel, también saludos para usted. Vamos a iniciar esta noche nuestro estudio bíblico. Abran por favor, si son tan amables, sus Biblias. Vamos a leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 28, es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer los últimos versículos, del verso 16 al verso 20. Y dice así, Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Muy bien. Esta porción de la Escritura, esta última parte de la Escritura del Evangelio de Mateo, tiene un mensaje muy trascendental que quiero que podamos poner nuestra atención. Voy a hacer un poquito de contexto para que veamos qué es lo que está pasando y podamos analizar cómo esto se aplica en nosotros. Jesús ha resucitado. Han pasado ya los 3 días. Jesús es aprendido, es juzgado, es condenado, crucificado. Pasa todo el sábado en la tumba, y el domingo por la mañana nuestro Señor resucita. Las mujeres van a la tumba buscando terminar de preparar el cuerpo, ya que por las prisas no fue preparado como hubiera sido preparado algún otro cuerpo en algún sepelio. Ellas van a buscarlo. La tumba ha sido abierta, la piedra está removida. Ellas entran y encuentran un par de ángeles que les cuestionan por qué buscan entre los muertos al que vive. Posteriormente, nuestro Señor Jesús se le empieza a aparecer a algunos de los discípulos y les encarga que se junten porque tiene un mensaje que darles, ¿no? Visita a Pedro y se les aparece a algunos otros discípulos, entre ellos también a Tomás. Bueno, se juntan los 11, que es donde tomamos la historia según la narrativa de Mateo. Los 11 se juntan. Judas ha muerto, recuerdan que se suicidó. Solamente quedan los otros 11 discípulos, quienes se juntan y van al lugar en donde Jesús les pidió que estuvieran reunidos para encontrarse con ellos. Y Jesús se aparece. En este momento los discípulos viven un estado de conmoción. Es como demasiadas cosas que están sucediendo y les está costando trabajo entenderlas y asimilarlas. Ellos habían perdido la fe. Cuando Cristo es llevado a la cruz, todos los discípulos son esparcidos. Solamente Pedro trata de seguir a nuestro Señor Jesucristo y termina negándolo cuando lo interrogan y lo increpan en el patio del templo. Maldice y canta el gallo y se va Pedro confundido. Al día siguiente, cuando está Jesús siendo llevado a la crucifixión, en la cruz, solamente está presente el apóstol Juan, que está acompañando a María. Pero después de esto, todos los discípulos abandonan la obra. De hecho, hay un sentido de pesimismo, de desánimo, como que hubieran creído en vano. Ellos esperaban que Jesús se manifestara como el Redentor de Israel, como el gran libertador, y habían puesto toda su confianza y sus expectativas en esto. Y aunque Jesús les había anunciado que le era necesario morir, por alguna razón, el corazón y la mente de los discípulos no estaba abierta a esta opción. Ellos no querían escuchar malas noticias, ellos no querían pensar en que el Salvador muriera, y era como que hacían oídos sordos a este anuncio continuo que le hizo Jesús de que Él partiría, de que Él tendría que morir a manos de los principales y de los romanos. Bueno, cuando Jesús muere, impera este sentido de desánimo, de falta de fe.
y las mujeres van a buscar el cuerpo. Y cuando vienen y les avisan que Jesús ha resucitado, ninguno de los discípulos reacciona con gozo. Ninguno de los discípulos está entendiendo qué es lo que pasó. Todos muestran incertidumbre, incredulidad. Pedro incluso va a tratar de cerciorarse que es cierto que Jesús ha resucitado. El apóstol Tomás dice la famosa frase: hasta no ver, no creer. Él dice: cuando yo vea a Jesús y pueda introducir mi dedo en sus llagas, entonces creeré que Él ha resucitado. Si tú pusiste atención en la descripción de este video, se llama Algunos dudan. Y es lo que pasa con los apóstoles en este momento. Jesús ya se les apareció a algunos, pero ellos no terminan de entender, no terminan de creer que Jesús ha resucitado. No están entendiendo qué es lo que pasó. Jesús los junta y en el verso 17 que cuando le vieron, le adoraron. Necesitaron verlo para creer, para reconocer que era cierta la obra que Jesús había cumplido en la cruz, que todo lo que Cristo les había prometido realmente se iba a cumplir. Hasta que lo vieron, es que lo adoraron y es que reconocieron que era cierto. Pero fíjate qué triste, aún viéndolo y aún adorándolo, está la frase tristísima que da título a este estudio en el verso 17. Pero algunos dudaban. ¿Algunos quiénes? ¿No se está refiriendo a algunos de los que siguieron a Jesús por algún tiempo? ¿No se está refiriendo a algunos de los que recibieron un milagro? ¿No se está refiriendo a algunos de los que vieron a Cristo en la cruz? Se está refiriendo a los 11. El texto nos habla de los 11 en el verso 16, pero los 11 fueron al monte. Y los 11 sigue siendo el centro o el grupo del cual está hablando, como dice, y cuando le vieron, le adoraron. Y dentro de esos 11, algunos seguían dudando. 11 hombres que caminaron con Jesús durante 3 años. 11 hombres que vieron a Jesús hacer milagros. 11 hombres que recibieron el poder de Jesús para hacer milagros, para echar fuera demonios, para anunciar el evangelio. 11 hombres que fueron testigos de las obras de Jesús, que fueron instruidos por Jesús de forma continua. Y aún así le vieron morir en la cruz y lo están viendo resucitar. Y a pesar de todo esto que ha hecho Cristo ante sus ojos, algunos dudaban. Y mis amados, esto no se refiere solamente a los apóstoles. Tristemente, habemos muchos cristianos que hoy en día tienen una actitud semejante a la de los 11, que escuchamos el mensaje del evangelio, sabemos a qué nos ha llamado Dios, cuáles son sus promesas, cuáles son sus mandamientos, cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y aunque lo vemos, y aunque lo escuchamos, y aunque nos reunimos cada domingo y entre semana escuchamos el estudio de los lunes, el de los miércoles, el de los jueves y el de los sábados, y aún estamos inscritos en el seminario, aunque estamos involucrados en la iglesia, aún dudan. Hay algunos que todavía dudan. ¿Qué es lo que están dudando? Si esto es real, si esto funciona, si las cosas son como dice la Biblia que son, si las promesas de Dios los van a alcanzar, si ellos son los elegidos para servirle a Dios. Esa es la duda que impera en muchos hermanos en la iglesia actualmente. Fíjate cómo les dice Jesús en el verso 18. Y Jesús se acercó. ¿A quién se acercó Jesús? A esos 11 que Él había escogido, a esos 11 que Él había comisionado, pero también eran esos 11 que lo habían abandonado y que aún habiéndolo visto resucitar, dudaban. Y les habló diciendo: toda autoridad, todo el poder me ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuál era, te digo, la duda que tenían los 11? Si esto era real, si esto servía, si esto se podía vivir enteramente. Y Jesús se acerca en amor a ellos y está hablándoles a su duda. Está provocando en ellos la fe y la certeza, porque mira que en su corazón hay dudas, hay incertidumbre, y les dice: toda potestad, todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, toda la autoridad donde quiera, me ha sido dada. Jesús les está haciendo ver que pueden confiar en Él, que pueden acercarse a Él, que pueden creer que esto es verdad y que pueden decidir abandonarlo todo para seguirlo. Que es seguro, que esa decisión que ellos habían tomado al principio, de incluso estar dispuestos a perder la vida por seguirlo, como lo dijo el apóstol Pedro, pero que en realidad no era una convicción, solamente eran dichos, ese compromiso que ellos habían asumido,
Era un compromiso al cual podían asumirlo, al cual podían seguirlo, al cual podían decidir vivirlo, porque era seguro, porque Cristo es la seguridad, porque Cristo es la certeza, porque solo Él es el único que tiene todo el poder y toda la autoridad de que las cosas, de controlar todas las cosas y a todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Él lo está gobernando todo. Jesús les está haciendo una invitación a que tomen y asuman el compromiso de seguirlo, de hacer su voluntad, de vivir para Él. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces les recuerda para qué los llamó. Por tanto. O sea que a consecuencia de que Cristo está resucitado, de que Cristo ha pagado en la cruz y ha sido consumado todo, como lo dijo al ser crucificado, consumado es. A consecuencia de todo esto, ahora los apóstoles pueden ir. ¿A dónde? Allá, a los perdidos. Pueden ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y pueden ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pueden ir y enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ya les ha mandado. ¿Por qué? Porque Cristo está con ellos todos los días hasta el fin. Puedes ver cómo el inicio del discurso de Jesús y el cierre del discurso de Jesús se basan en una cosa, en su poder, en su amor y en su confianza. Cristo está provocando la confianza, la certeza, la fe en el corazón de los discípulos. Se aparece y les dice, toda la autoridad me ha sido dada. Y al final les dice, y yo estoy con ustedes. ¿Cuánto convencimiento tenía que hacer Jesús en el corazón de los apóstoles? Y es el mismo convencimiento que hoy Jesús tiene que seguirse esforzando por provocar y causar en el corazón de nosotros. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Este versículo o esta parte de la Biblia es conocida como la Gran Comisión y creo que todos conocemos esta cita. Pero la Gran Comisión no es una tarea dada a algunos cuantos. La Gran Comisión no es un llamado o una sugerencia. Si quieren, si se sienten listos, si se sienten capacitados, pueden ir y hacer discípulos. No, es una instrucción. Vayan y hagan discípulos. Desde que Jesús empieza a caminar en su ministerio, Él llama al mundo al arrepentimiento y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean. Y Jesús les dice a sus apóstoles, síganme y los haré pescadores de hombres. Es claro el mensaje. Jesús nos ha llamado a ser luz y sal en el mundo. Eso dice Jesús en el Sermón del Monte. Y Jesús les da autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para anunciar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos y a los oprimidos. Pero los discípulos tienen miedo. Pero los discípulos dudan de consagrar su vida al Señor. Mis amados, ¿cuántos de ustedes han experimentado el perdón y la misericordia de Dios? ¿Cuántos de ustedes han sido alcanzados por su gracia? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el Evangelio? Pero hoy siguen titubeando si comprometerse al Señor o no, si servirle a Dios o no, si ir y predicar o quedarse callados, si orar por los perdidos o no. ¿Cómo podemos seguir teniendo estas dudas? Mira el mundo, de veras, a mí me sorprende que el mundo está en noticia catastrófica tras noticia catastrófica y hay tanto dolor, hay tanta necesidad, sequías en toda América Latina, lo que pasó con el metro, lo que está pasando en Colombia, la pandemia que tiene más de un año asolando al mundo, los incendios que están fuera de control, el desabasto de comida, el desabasto de medicinas. El mundo está colapsando, el mundo está en crisis. ¿Y los cristianos qué hacemos? Nos enfrascamos en miedos, en incertidumbres y nos llenamos de pánico. Como que esto no tiene control, como que no hay un Dios que está gobernando todo esto. Y nos quedamos callados y nos escondemos y nos replegamos. Y entonces preferimos caer en actitudes fanáticas o conformistas y hacer de cuenta que nada está pasando, o caer en el fatalismo de pensar que ya no hay nada que hacer. Pero mis amados, eso es porque estamos dudando. Porque no hemos entendido quiénes somos, porque no hemos entendido quién es nuestro Dios y a quién nos ha llamado. Cristo nos dice, toda la autoridad me ha sido dada. Él en la cruz del Calvario se manifestó para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados, para sanar todas nuestras heridas, para suplir todas nuestras necesidades, para llenarnos de Él y entonces
hacernos luz para ir a alcanzar a los perdidos. Pero los cristianos estamos dudando si vale la pena consagrarse. Y somos cristianos que no nos congregamos, Somos cristianos virtuales, que preferimos poner una transmisión, una conferencia, una prédica de cuando en cuando, algunas alabanzas, y creemos que con eso es suficiente. No nos estamos esforzando por ser aquellos discípulos que van y hacen discípulos a las naciones, porque tenemos miedo, porque tenemos duda, porque no sabemos ¿y qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Y qué pasa si no sé qué? ¿Y qué pasa si me enfermo? Y empezamos a llenarnos de miedo y de argumentos y de pretextos para no orar, para no clamar, para no salir a predicar el evangelio, para no congregarnos, para no servir en la iglesia, pero para salir a trabajar, para ir a pasear, para irnos a la playa, para irnos al súper, para salir a cotorrear el domingo, para ir a comer a un restaurante. Ahí no hay miedo, ahí no hay duda, ahí tenemos toda la certeza. Pero cuando se trata de entregar la vida para la obra de Dios, cuando se trata de entregarnos para Cristo, entonces sí hay dudas. No me duele para nada gastar dinero en cualquier cosa, pero cuando se trata de ofrendar a la iglesia, ahí sí tengo miedo. No me duele hablar de que apoyo tal o cual partido político, pero cuando se trata de hablar de Cristo, ahí sí no quiero incomodar a nadie. ¿Por qué no te preocupa incomodar a alguien cuando pones cualquier publicación en tus redes sociales, pero sí te preocupa incomodarlos para hablarles de Cristo? Porque dudas. Porque estamos como los discípulos que aún viendo todas las obras que hace Jesús, que aún mirando la gran necesidad, estamos con duda y callamos y tenemos miedo y no sabemos si realmente vale la pena vivir para Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué los solteros no quieren esperar el tiempo de Dios? ¿Por qué están buscando cualquier pareja por miedo a sentirse solos? Precisamente por eso. Porque tienen miedo, porque no saben si vale la pena esperar en Cristo. Pero no hay nada más seguro que esperar en Cristo, porque solo Él tiene el control de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Quien está buscando una pareja desesperadamente por miedo a la soledad es alguien que no ha entendido quién es y quién es su Dios. Quien tiene miedo de congregarse y de comprometerse con Dios porque no sabe si está listo para ese nivel de compromiso, porque no cree tener tiempo, no ha entendido quién es Él ni quién es su Dios. Fíjate cómo Jesús se acerca a ellos. Ellos están ahí los 11 llenos de dudas y de argumentos. Y Jesús se les acerca. Y Jesús se acerca a tu vida una vez más. Cada que escuchas la palabra, cada que alguien te predica, es Jesús acercándose a ti, tratándote de hacer despertar y recordándote que Él tiene toda la autoridad. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te duele? ¿Qué te angustia? ¿En dónde puedes encontrar la certeza, la seguridad, la paz, el perdón de los pecados, los milagros, el poder para suplir tus necesidades? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién es Dios? Solamente a sus pies encontramos todo. ¿Pero creemos realmente esto? No, nos da miedo desprendernos de las cosas para seguir a Jesús. Nos da miedo dejar un tiempo apartado para Dios, porque ¿qué tal que no vale la pena? Prefiero estar en mi trabajo 1000 horas, ganándome 3 pesos, que servir al Señor, y no estoy diciéndole a nadie que renuncie a su trabajo, que deje de ser responsable para seguir al Señor. Pero qué fácil es elegir, cuando tienes que elegir entre ganarte unos pesos o reunirte y congregarte. Prefieres ganarte unos pesos que congregarte. ¿Qué estás haciendo para esforzarte, para ir a ser discípulos? Jesús dice, toda la autoridad me ha sido dada. Ok, yo entiendo que a lo mejor tienes un trabajo muy demandante. Ok, Dios te mandó ese trabajo. Y le estás orando a Dios para que te dé sabiduría, que aún con ese trabajo tú puedas ir a ser discípulos. Que en ese trabajo donde te congrega, donde trabajas, estás predicando a las personas y los estás invitando a la congregación. O con tus vecinos, o con tu familia. ¿Realmente tienes la carga porque tu familia se está perdiendo? ¿O estás dudando? ¿Qué te da miedo? ¿Ofender a tu familia? A mí me da más miedo que se vayan al infierno. A mí me da más miedo que se pierdan. Yo prefiero predicarles y hablarles de Dios y tratar de vivir como Cristo me pidió que viviera, que no querer incomodar a nadie. La gente se va a incomodar cuando les hablamos de Dios, pero mejor que se incomoden y que reaccionen y vayan al cielo, y no papacharles el pecado porque tengo duda. Los apóstoles dudaban y Jesús les recuerda, muchachos, no tiene nada que dudar, ustedes solamente vayan y hagan discípulos, porque no van a estar solos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas personas hoy andan en yugo desigual? ¿Cuántas personas están teniendo una relación con una persona no creyente o teniendo como mejores amigos a no creyentes? ¿Por qué? Por miedo a esperar en el tiempo del Señor. Por miedo a consagrarse y preferir estar solos que tomar una mala decisión.
Porque no creemos que Cristo tiene todo el poder, porque no entendemos que Él gobierna nuestras vidas, porque no entendemos que somos de Él y para Él. ¿Por qué no nos ponemos a disposición de la iglesia para servir los domingos? ¿Por qué no nos paramos un poco más temprano? Es que estoy muy cansado, Oscar. Yo trabajo de lunes a sábado y el único día que descanso es el domingo y a veces me gana el sueño y me paro muy tarde. ¿Y de veras? ¿Eso te está dando el propósito? Cuando llegues al cielo, ¿le vas a decir eso a Dios? No le predicaba a nadie el Señor porque trabajaba de lunes a sábado y los domingos no me podía congregar porque era el día que yo quería pasear, porque era el día que yo quería quedarme dormido hasta tarde. ¿Cómo querías que me comprometiera? ¿Cómo querías que me consagrara? Yo soy cristiano, pero no religioso. No tenemos que exagerar. Podemos servirle con oración y ni oran, ¿no? Yo sirvo en mi trabajo y no le hablas a nadie de Dios. Pareciera que estamos como dormidos, mis amados. El mundo se colapsa. El mundo está más perdido y confundido, desorientado que nunca. Pero nosotros callados. Nosotros no estamos orando, no estamos clamando, no estamos pelando rodillas por la salvación de los perdidos. No estamos predicándole. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y no solamente le prediques a uno. ¿Cuántas almas hay que podemos alcanzar al Señor? Sí, pero a veces ni siquiera tú mismo te congregas. ¿Cómo esperas que alguien más vaya a la iglesia? Si tú mismo no le das el valor a Cristo, si tú mismo no estás creyendo en lo que Él dijo, en el valor que tiene la iglesia, en la importancia que tiene de congregarnos, ¿cómo vas a hacer que otros conozcan a Jesús, a quien tú mismo no valoras y no respetas y no miras como lo más valioso y precioso? Dice Jesús, vayan y enséñeles que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿A quién voy a ser discípulo si yo mismo no quiero ser discípulo? Si yo mismo no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, si yo mismo no estoy siendo enseñado por alguien. Ser discípulos del Señor es una tarea bien grande, pero es la única tarea que podemos hacer, no hay otra. Todos fuimos llamados a ser siervos del Señor, a perseguir estas palabras. No fue un mandato exclusivo para los 11. Es para todos, porque Cristo cuando ora por la iglesia, antes de ascender, Él dice, Padre, y te pido por estos. Y no solamente por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de estos. Cristo tiene en mente, cuando está dando esta instrucción, a toda la iglesia, a los apóstoles, a todos los que habíamos de creer por la predicación de ellos. Y todos esos somos tú y yo, y nuestra familia. Yo entiendo que a veces tenemos cosas que hacer en nuestro trabajo, en nuestra casa, que a veces tenemos familiares enfermos, que hay temporadas, tiempos, lapsos, en donde congregarse es complicado, pero eso no tendría que ser el estándar y la norma. Que a veces no podemos congregarnos, ok, pero que no sea que solamente a veces nos congreguemos, o que nunca nos congreguemos, que no sea que solamente a veces compartimos la palabra, que siempre la compartamos, que no sea que solamente a veces oramos por algunos. Yo sé que conocemos un montón de perdidos y que están requete perdidos y quieren seguir perdidos y se aferran a perderse. Lo sé, yo era así, tú eras así. Pero mira la gracia de Dios que nos alcanzó. Porque no se trata de lo que hagamos nosotros en nuestras fuerzas. A Cristo le ha sido dada toda la autoridad y es su autoridad la que puede hacer que esas personas se conviertan. Porque no vamos solos, porque cuando predicamos no estamos solos, porque cuando oramos no estamos solos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Fíjate cuál tendría que ser el estándar de nosotros. La percepción de la palabra de Dios debería ser semejante a la que tiene el apóstol Pablo en Romanos 1:16. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. No me avergüenzo del evangelio. Mis amados, los que dudan se avergüenzan del evangelio. Los que tienen un compromiso a medias se avergüenzan del evangelio. Prefieren ser simpáticos, haciendo chistes en doble sentido, compartiendo tarugadas en las redes sociales, siendo amistosos con una conducta ligera, que predicar el evangelio. Porque dudan, porque no saben si vale la pena, porque no están seguros de que han sido llamados a esto, porque no están seguros de que puedan permanecer en esto, porque están pensando de forma natural en sus fuerzas. Pero no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y cuando tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz, cuando entiendes que Él fue a la cruz por tus pecados para darte salvación y vida eterna, y valoras eso,
Puedes entonces mirar a ver a todos los que hay en tu casa que hoy se perderían. ¿Qué pasa si algún familiar tuyo muere esta noche? ¿A dónde irían? Dios no lo quiera, pero la tragedia que pasó en el metro ¿no nos hace reflexionar un poco? 23 personas fallecieron. 23 personas que venían de su trabajo, que no estaban haciendo de manera intencional en ese momento ningún pecado grave. O sea, no es como que estaban en una, no sé, una fiesta depravada y se estaban drogando, estaban matando. No, venían de trabajar. 23 personas, adultos y niños murieron. ¿Ellos esperaban morir en ese momento? ¡No! Y les predicamos a esos 23. ¿Y si alguno de esos 23 hubiera sido nuestros familiares que no conocen al Señor? ¿Y si mueren? ¿A dónde van? ¿Y qué carga tenemos por ellos? ¿Y qué estamos haciendo para que no se pierdan? Mira, yo no pongo en tus hombros el peso de la salvación de nadie, porque nosotros no vinimos a salvar a nadie. Eso lo hace Dios. Él es nuestro Salvador. Pero sí pongo en tus hombros el peso de obedecer la palabra de Dios y ser un discípulo de Jesús, como Él lo dice. Que como Él tiene toda la autoridad, por tanto tú y yo tenemos la obligación de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos. ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás enseñando de forma sistemática la Biblia cada semana? ¿Por quién estás orando? ¿A quién estás enseñando a conocer a Dios? A lo mejor no puedes salir a la calle, pero estoy seguro que tienes hijos, o que tienes hermanos, o que tienes padres, que vives con alguien, o estás casado, tienes una esposa o un esposo. ¿Estás compartiendo la palabra con él, con ella, con tus hijos? ¿A quién estás discipulando? ¿En dónde estás poniendo en práctica eso de conocer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios? Mis amados, de veras que pareciera que estamos dormidos. Pareciera que no hemos entendido nada. De repente yo miro la iglesia y miro la apatía que hay para congregarnos. Es que pararme en domingo a las 9 de la mañana, ¿es en serio un sacrificio? ¿Es que ir hasta la iglesia? ¿De veras es un sacrificio? Pastor, no tengo ni para comer. ¿De veras? ¿De veras no puedes apartarlo de tu pasaje en toda la semana? A lo mejor habrá una semana que no puedas, pero no te puedes esforzar para estarte congregando, para estar sirviendo. Yo no creo que Dios desampare a sus hijos. Yo no creo que Dios nos cierre las puertas para no podernos congregar, porque eso sería que Dios vaya en contra de su palabra. Yo creo que si tenemos problemas y necesidades y hay alguna oposición para que nos reunamos, para que le sirvamos y le clamamos a Él, Él nos va a responder. Porque si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y nos responde. El problema es que le pedimos carros y casas y salud y dinero y paz y riqueza y fama y amor. Le pedimos todo eso y con vehemencia. Pero ¿cuánto le estás pidiendo que te abra las puertas para servirle? ¿Cuánto le estás pidiendo que toque el corazón de esas personas para que les prediques? ¿Cuánto le estás pidiendo que te deje hacer discípulos? ¿Cuánto le estás pidiendo que te permita ser útil para su obra? Eso no lo pedimos con vehemencia. Eso no lo pedimos con ahínco. No, ¿por qué? Porque nos avergonzamos del Evangelio. Porque ¿cómo que todo el mundo se va a enterar que soy evangélico? ¿Cómo todo el mundo se va a enterar que soy cristiano? No, si no me comporto como tal. Y ahí está el problema. Nuestra duda, la duda de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, se nota en nuestros actos, en la tibieza espiritual, en el conformismo. Mis amados, somos la luz y la sal de este mundo. Dios ha puesto en estas vasijas de barro un gran tesoro. Y es cierto que nosotros no somos culpables de los pecados de los demás, y si alguien se pierde, no somos responsables de que se pierda. Cada quien se pierde por su propia voluntad. Pero la Biblia sí dice que si tú ves que alguien está mal y no le predicas y esa persona se pierde, él se perderá por su pecado, pero Dios te reclamará esa sangre de tus manos, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hiciste, te es contado como malo. Pero si a ese pecador tú le predicaste y se pierde, tú eres libre e inocente de la sangre de ese que se pierde. Pero si a ese que se está perdiendo tú le predicas y se salva, entonces tú eres galardonado para Dios, porque por tu predicación alguien fue salvo. No somos personas ajenas a la obra y a la voluntad de Dios. Nos queremos abstraer, nos queremos negar. Pero mis amados, todos aquí somos discípulos de Dios. Si Cristo pagó por ti, si tú conoces a Jesús, tú eres su discípulo. Y tú disfrutas de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su paciencia, de su luz, de su perdón, de su restauración, de su provisión, de todas sus promesas, y tienes vida eterna. ¿De veras somos tan egoístas para quedarnos nosotros solamente eso? ¿Y es que acaso pareciera que no lo estamos disfrutando? Porque no hablamos de eso.
Porque cuando tú encuentras algo que es realmente bueno y algo de lo que estás realmente convencido, lo recomiendas. Mira, yo conozco un montón de gente convencida de muchas cosas. Y me han convencido de probar un montón de cosas. Que si la crema, que si el té, que si las pastillas, que si no sé qué, que si esta loción es buenísima y que mire estos zapatos, que no sé qué. Gente que está convencida, que es vendedora, te convence de su producto. ¿Y nosotros qué hacemos con el evangelio? Lo mendigamos, lo escondemos, lo predicamos con titubeos. No se vayan a ofender las personas, no se vayan a enojar. Mira, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y mientras hagas lo malo, estás maldiciendo tu vida. Pero si te arrepientes y haces lo bueno, tienes el mayor tesoro, que es ser un hijo de Dios, que es ser salvo, que es tener la vida eterna. Pero nosotros parecemos que somos de los que dudan y se avergüenzan del evangelio. Que perdemos de vista que Cristo está con nosotros todos los días, que no vamos solos. La obra es grande, claro, es pesada, sí, discipular a alguien no es cualquier cosa. Invertirle tiempo a alguien para preparar un estudio, para enseñarlo, para instruirlo, hablarles para ver cómo están, ver que se congreguen, mandarles el mensajito, estar al pendiente de ellos, no es fácil, no, pero no es imposible. Y si tú haces eso, tu vida tiene sentido, y si no lo haces, no entiendo entonces por qué eres un hijo de Dios. No entiendo qué parte de ser hijo de Dios no has entendido y no estás disfrutando. En Hechos capítulo 13, el verso 47, el apóstol Pablo en este libro de los Hechos está siendo juzgado o señalado por los judíos, porque le está predicando a todas las personas. Y el apóstol Pablo les hace ver cuál es la importancia, cuál es el objeto, la dirección que Dios le está dando. Y en Hechos 13, 47 dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Quién los mandó? El Señor. ¿Y qué les dijo? Te he puesto, le puedes poner tu nombre, para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mira, no nos vamos a ir lejos hablando de las naciones, hablando de ir a predicar a la India, que en este momento tiene una crisis de coronavirus impresionante. No nos vamos a ir a África o a China. Vamos a empezar con nuestra casa. Yo sé que todos nosotros tenemos reuniones familiares. Y por lo menos ves a tu familia. ¿Qué pasa por tu mente cuando miras a esa hija, a ese hijo, a esa hermana, a ese hermano? Cuando miras a tu papá, a tu mamá, cuando miras a tu esposo o a tu esposa, cuando miras a tus primos, a tus tíos, y sabes que no conocen al Señor. No importa, porque nos estamos pasando un buen rato, porque pues somos la familia buena onda, se vinieron a comer algo a la casa, ¿cómo los voy a estar molestando? ¿Cómo voy a increparlos? Y si se mueren, ¿a dónde se van? ¿Eso no te preocupa? Honestamente, cuando miras a tu familia, ¿no sientes dolor en tu corazón de pensar que se van a ir al infierno? Yo clamo por mi familia. Hay personas en mi familia que veo que no son salvas y me preocupan. Y me duele pensar que yo llegue al cielo y ellos pasen una eternidad condenándose por sus pecados. Y me duele pensar que la vida desordenada y complaciente que llevan los está guiando a la destrucción. Y que si yo no digo nada, soy cómplice de la destrucción de mi familia. Si amas a tu familia, habla la verdad. Predica el evangelio. Hazlos discípulos del Señor. Que no se pierdan. Y si se han de perder, no seas cómplice de que se pierdan. Ora, clama por ellos. Oye, Oscar, pero es que llevo orando muchos años. Sí, yo llevo orando muchos años por un montón de personas. Y en lugar de convertirse y de cambiar, parece que se aferran y se afanan más por el pecado. Pero esa otra parte no me toca a mí. Esa parte le toca a Dios y Él sabrá cuándo los toca. Pero la parte que me toca a mí es seguir clamando a Dios por ellos. Y oro por ellos y pido por ellos. Y a veces pregunto, ¿cómo están? No, mira que ahora hicieron esto, y mira que andan haciendo aquello, y mira que esto. Oh, me duele el corazón. Y a veces sí llego a pensar, Señor, ¿no estás escuchando mis oraciones? Si te estoy pidiendo que los cambies, está pasando todo lo contrario. Pero al final del día yo sé una cosa. Toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Y Él está conmigo todos los días hasta el fin. Yo tengo que seguir orando. Tengo que seguir predicando. Tengo que seguir creyendo. Porque a eso fuimos llamados. Porque no podemos ser negligentes. No podemos pasar por alto la necesidad que este mundo tiene. Tus compañeros en el trabajo saben que eres cristiano. Les has predicado.
Yo tengo por lo menos 11 años trabajando en el instituto en donde trabajo. Yo he tenido un montón de jefes y un montón de compañeros. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de predicarle a todos mis jefes y a todos mis compañeros. Ya que ellos crean o no, no me toca a mí. Pero por lo menos hablo del Evangelio. Por lo menos saben quién soy. Vivo una vida tratando de agradar a Dios. Y eso no lo digo para que digas, ay, mira, Oscar, qué gran cristiano es. No, porque es lo menos que podemos hacer. Porque me duele mirar a la iglesia tibia, sin compromiso, con gente que a veces va y a veces no. Yo estoy en las iglesias casi una vez al mes porque las visito, las 4, trato de estar en las 4. Y me duele que cuando voy, a veces veo unas personas, y a veces veo otras, a veces veo unos servidores y a veces veo otros. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no están aquí cada 8 días? ¿Por qué no están conociendo más a Dios? Porque no han entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Porque algunos todavía dudan. Algunos todavía no han tomado la decisión, la convicción de vivir para Cristo. Algunos, habiendo escuchado la verdad, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo disfrutado las bendiciones de Dios, siguen desperdiciando su vida. Los 11 discípulos de Jesús estaban desperdiciando su vida. Cristo muere y resucita y se volvieron a la pesca. Se fueron, se apartaron. Cuando Jesús va camino de Emaús, se encuentra unos discípulos y van todos tristes y les pregunta a Jesús, ¿de qué hablan? ¿Por qué están tristes? Y ellos dicen, ¿que eres acaso el único forastero que no se ha enterado de lo que pasó? De este Jesús que creíamos que era profeta y que murió a manos de los judíos y que ya son 3 días que él falleció. Y Jesús, dice la Biblia, que les empieza a predicar. Y que ellos lo reconocen cuando parte el pan y cuando sus ojos son abiertos y entienden que Jesús ha resucitado, Él desaparece. Y ellos dicen esto, este es Jesús, ¿que acaso no nos ardía el corazón cuando nos abría la Escritura? Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú entiendes quién es Cristo, tu corazón va a arder en amor porque vas a entender cuánto te ama. Va a arder en compasión porque te vas a dar cuenta cuánta compasión ha tenido por ti. Y no vas a tener otra cosa, no va a haber otra respuesta más que enamorarte de Él y predicar la palabra y servirle. Y mira, nadie es perfecto y nos vamos a tropezar y a veces vamos a estar mejor y otras veces no tanto y a veces vamos a tener luchas y a veces vamos a estar en victoria y a veces vamos a estar con todo el ánimo y a veces vamos a estar desanimados. Pero al final del día, más allá de las circunstancias, un verdadero discípulo de Jesús permanece en Cristo. Un verdadero discípulo de Jesús entiende que Cristo está con él todos los días hasta el fin del mundo. Llueva, truene o relampaguee. Así se te caiga el mundo a pedazos. Así estés pasando la peor crisis, el peor momento de dolor. Cristo está contigo todos los días hasta el fin. Y aún en medio de ese dolor, y aún en medio de esa crisis, sigues siendo su discípulo y Él te dice, por tanto, ve y haz discípulos a todas las naciones de la tierra. Aunque te toque predicar roto por dentro, aunque te toque estar en un momento de aflicción, la palabra de Dios sigue siendo la verdad, sigue siendo nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestro refugio. Cristo sigue siendo la respuesta a todo. Él es la salvación y la vida eterna. Él tiene toda la autoridad para consolarte, para fortalecerte, para perdonarte, para amarte, para restaurarte, para responder esas oraciones. No dejes de disfrutar la verdad y la realidad de Cristo y la cruz, pero tampoco pierdas la oportunidad de compartirle a otros de esta bendición. Sé un verdadero discípulo, sal y haz más discípulos para Jesús. La gran comisión no es la gran sugerencia, es una comisión, es una misión que nos ha dado Jesús a todos nosotros. Deja de dudar, deja de tener miedo, deja de cuestionarte si vale la pena. Créeme que vale la pena. Vale la pena que pudiéramos dar nuestra vida por Él y aún así seríamos inmensamente bendecidos por tener su palabra, su evangelio en nosotros, por ser salvos. Puedes perder muchas cosas, pero mientras no pierdas a Cristo, no has perdido nada. Pero puedes tener muchas cosas y si no tienes a Cristo, no eres más que un pobre ciego y desnudo que no tiene nada, que ha cambiado su primogenitura por un plato de lentejas.
Mis amados, es tiempo de despertarnos, de mirar que el mundo se está perdiendo y nosotros tenemos la solución, de mirar que el mundo está desorientado y nosotros tenemos la verdad, para ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones hasta el fin del mundo. Amén. Espero realmente que Dios haya hablado a nuestro corazón, que tengamos esa convicción, que este domingo podamos ir a la iglesia. Bueno, primero que vayamos a la iglesia, que no dejemos para después el hecho de congregarnos y que no vayamos solos, que estemos invitando a alguien, que prediquemos la palabra, que nos llevemos a alguien de nuestra familia, que no digamos, yo veo la transmisión en mi casa. Mis amados, ya estamos en semáforo amarillo, sales a la tienda, ve a la iglesia. Hay menos riesgo en la iglesia que cuando vas al súper, cuando vas a un restaurante. Ve a la iglesia, no vayas solo. Llévate a alguien de tu familia, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a quien se deje y a quien no se deje también. Ve y haz discípulos a todas las naciones, porque el mundo se está perdiendo y tiene necesidad de Cristo, y tú tienes a Cristo en tu corazón. Vamos a orar si me lo permites. Amado Dios, Padre Celestial, hoy en esta noche yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Porque siendo yo nada, tú te fijaste en mí y entregaste por amor a Jesucristo en la cruz, quebrantándolo para el perdón de mis pecados. Porque todos mis pecados han sido juzgados en Cristo y ya no hay más condenación para mi vida. Ahora pues, teniendo paz contigo, puedo tener paz para con los demás. Disfrutar de la vida eterna. Yo no merezco nada y tú me lo has dado todo. Perdóname, Señor, porque he sido titubeante, porque me he comportado de una manera timorata, con dudas. Pero hoy en esta noche te pido, Señor, que nos avives, que nos despiertes. Yo sé que tú te has acercado a nosotros esta noche con ese amor para recordarnos que tú nos has escogido, que tú nos has llamado, que nos amas, que no estamos solos, que tu salvación no es solo para nosotros, sino para toda nuestra casa. Permítenos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Predicar el Evangelio comenzando en Judea, en Samaria, en Israel y hasta el último lugar de la tierra. A predicar desde lo más cercano que es nuestra familia, nuestro núcleo familiar, y extendernos hacia nuestros vecinos, el trabajo, las personas que no conocemos y el último rincón de la tierra. Permítenos hacer discípulos, despertar como iglesia, dejar de estar adormecidos, disfrutar de tus bendiciones y anunciarle al mundo tus bendiciones. Hacer discípulos que hacen discípulos. Por favor, Dios, bendice a cada uno de estos mis hermanos y hermanas que están mirando esta transmisión. Que no callen, que ya no duden. No piensen que este mensaje es para alguien más. Hoy es el día, es aquí y es ahora, Señor. Tenemos que levantarnos para orar por los perdidos, para predicar el Evangelio, para congregarnos y edificarnos mutuamente. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Trae a tu pueblo del norte, del sur, del este y del oeste. Ten misericordia de este mundo que se pierde en medio de los pecados, de la inmoralidad, de los vicios, de la trivialidad, de la vanidad y la vanagloria. Ten misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos. Ten misericordia, Señor, de cada miembro de nuestro hogar, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros en el trabajo. Permítenos, Señor, tener puertas abiertas para predicar tu palabra. Y cuando abramos nuestra boca, sea tu Santo Espíritu el que ponga palabras en ella para convencer a quienes nos oyen. Para que seas tú convenciéndolos de pecado, de juicio y de justicia. Señor, trae un avivamiento. Permítenos alcanzar a los perdidos. Que tu presencia esté con nosotros. Que disfrutemos de tus bendiciones y podamos compartirlas con aquellos que hoy están sin esperanza. Yo te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.